Muy buenas a todos, hoy vamos a explorar The Lord of the Rings Return to Moria, un juego regalado en Epic Games donde nos ponemos en la piel de un enano con la misión de recuperar Moria, la legendaria ciudad subterránea de los mismos enanos. Para esto nosotros vamos a encarnar a Roberta, una enana con barba y bigote. No le gusta bañarse y se revienta a madrazos con puro orco, lobo y encima se tiene que aguantar al grupo liderado por un viejo verde que resultan ser sus amigos y convivientes. La aventura comienza despertando inconscientes en lo que parece ser un lugar abandonado. Y sí, como vimos antes, al principio teníamos el modo online, pero nosotros vamos a ir al solo player. Rodeado de humo, cenizas y maderas en llamas, realmente el tutorial no se va a parar demasiado en explicaciones, simplemente te va a empujar a seguir adelante y a descubrir el camino por tu cuenta. El juego te va a ofrecer dos modos principales, que uno es la campaña, que sigue justamente con la historia principal, y el otro es justamente el modo de mundo abierto. Curiosamente, ambos van a empezar de la misma manera, pero en el modo de mundo abierto, tras superar la primera sala, tu ubicación puede variar, ofreciendo una experiencia bastante diferente para quienes disfrutan explorar a su propio ritmo, como fue por ejemplo en mi caso. Puedes jugar la campaña en solitario o abrir tu mundo a otros jugadores, permitiendo así el modo cooperativo. También tenés la opción de poder jugar sin conexión y sin interrupciones, enfocándote más en la experiencia individual. Y lo que tiene es que el personaje que uses puede variar de partida en partida, lo que te va a dar libertad para progresar en solitario, mejorar tu equipo y gastar tus recursos antes de volver al multijugador con un personaje muchísimo más preparado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos jugar solos, minar una banda de recursos, ir al modo online en el servidor de alguno de tus amigos o el tuyo propio y usar esos recursos que farmeaste en solo, las mejoras que hiciste y demás, lo que le suma un poco al estilo Valheim. En esencia, Return to Moria es un juego prácticamente de supervivencia, construcción y exploración, donde vas a pasar horas farmeando recursos, mejorando tu equipo y enfrentándote a jefes cada vez más complicados, mientras explorás y te perdés una y otra vez en las minas. El juego es un tanto extraño al principio y un tanto difícil de descifrar realmente, si bien los recursos no abundan, tampoco son escasos y están ubicados en lugares muy pero muy puntuales. Podemos crear nuestra propia casa e ir abarcando más y más lugar. Si bien los enemigos no son demasiado fuertes, lo cierto es que hay etapas y etapas. Para decirlo de una forma un tanto más simple, los orcos son asquerosamente débiles y muy fáciles de matar. Eso hasta que de pelear contra 2 o 3 tenés que pelear contra 20 o 30, prácticamente juntos, disparándote flechazos y encerrándote cuerpo a cuerpo. Prácticamente explorando vas a terminar en cualquier lado y es un tanto fácil perdernos realmente, así que realmente vamos a tener que llevar antorchas para poder ver en la oscuridad y no tenemos tampoco demasiado espacio. Una vez se me apagó escapando de una horda y escondiéndome en la mina me quedé sin luz. Fue una experiencia horrible, no se veía absolutamente nada y no es que puedes romper cualquier pared como en Minecraft para avanzar. También explorando las cuevas vamos a ir teniendo hambre de por medio, así que vamos a tener que ir y volver, o vamos a poder armar unas especies de mini bases en el medio para aguantar. La vida no se nos va a recuperar salvo que durmamos o comamos comidas elaboradas, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, y no nos podemos llevar la comida elaborada, sino que simplemente la tenemos que comer ahí. Puede que más adelante puedas encontrar alguna o hacer alguna específica, pero hasta el momento desconozco, sacando alguna que hemos encontrado en un cofre, pero ha sido uno o dos y no mucho más que eso. El otro día justamente encontramos una base enemiga y nos costó más de una hora limpiarla. Eran demasiados los goblins y orcos enemigos y no nos podemos recuperar vida en el medio del combate, por lo que todos morimos 2 o 3 veces cada uno. También llegamos un poco más adelante, peleamos contra una segunda y hasta tercera horda en el lugar, tras encontrarnos con un jefe, y cuando me le planté en toda su cara pasó esto. ¡No! No, Sifor, no vamos. ¡Sifor, salí! Corran. No me dejó girar, boludo. Corre. Me despechugó de un básico. Vos corre. No.
O sea, obviamente no estamos ni cerca de estar así. ¡Por mis hermanos! No, te van a reventar, boludo. Arriba. ¡Corre, corre, corre! ¡No! Un básico fue, Un básico. Me morí. Sí, realmente me humillo. Y así como me reventó a mí, nos reventó a los demás. Por lo que nos dimos cuenta que nuestro crafteo era bastante básico o teníamos que esquivar demasiado. Como dijimos antes, los recursos no faltan, pero tampoco abundan. Por lo que nos fuimos a la chinga y avanzamos un poco más a modo personal antes de continuar con este jefe en particular, pero lo cierto es que todavía no entendemos mucho de recursos y estamos bastante lejos de llegar a lo que sería considerado el midgame. Así que por el momento podría decir que es un juego entretenido, lo hace mucho mejor jugarlo con amigos, pero no es un juego que vayamos a encontrar demasiado fácil. Vas a tener que aprender a craftear algunas cosas, explorar y sobre todo, minar. En este juego, la clave para mejorar, aprender recetas y demás es arreglar las estatuas rotas en el camino. Por lo que tanto en minas ocultas, pasajes extraños y el camino principal, vamos a tener que ir avanzando y descubriendo cada una de ellas. Contar con las piedras necesarias y el martillo que corresponda en su momento. Y sí, sé que es tedioso, pero para, por ejemplo, desbloquear las recetas de los guantes tenemos que arreglar 2 o 3 estatuas, no recuerdo bien, por lo que no nos va a alcanzar con una encontrar la del guante, sino que vamos a tener que encontrar varias, el conjunto de estatuas que forman el guante y arreglarlas absolutamente todas. Así que, en resumen, es explorar una y otra vez. Más que esto, si lo jugamos en grupo, aprendemos las recetas como party en general, por lo que por un lado le quita dificultad, pero a su vez agiliza el resto del juego y en sí desafía a ir más por la construcción y supervivencia que por el combate en general y demás. Por ejemplo, el desafío más grande que tenemos nosotros en general es que todos minan, sacan piedras, sacan recursos, pero nadie busca comida. Y el problema que había en términos generales era que no había comida, todos cocinaban, hacían y demás, pero no había comida en general como para poder quedarse tranquilos, sino que en el camino tenían que buscar 2 o 3 hongos, volver, 2 o 3 coles y volver. Y me terminé ocupando de eso, terminé llenando 2 cofres porque evidentemente las prioridades no son de todas las mismas. En fin, es un juego bastante entretenido que vamos a jugar de a poco en directo con algunos otros que estamos metiendo al canal. Por el momento es todo lo que vimos de los enanos hasta ahora. Vamos a incorporarlos en los directos por un tiempo y ver algún juego extra que también vamos a estar jugando. Muy probablemente veamos Warframe 1999 y algún otro que con Snarky disfrutamos jugar mucho offline y que dije, ¿por qué no? Sí, a veces estoy al pedo y bla bla bla. Por hoy esto es todo. Se me cuidan y hasta la próxima.